Muchas gracias, don Juan Osvaldo, y también un saludo muy cordial a los televidentes de Vértice. Así es, y se dio el tiempo porque imaginamos que está lleno de actividades durante estos días, entre misas, actividades sacerdotales propias de su investidura, pero también lo que significa la Navidad, ¿no? Así es un tiempo un poco ajetreado, pero es bueno también dejarse algunos momentitos para, como usted decía, descubrir el verdadero sentido de la Navidad. Eso le quiero preguntar. ¿Qué podemos decir a la gente en este actual 2013 en Puerto Montt, que al igual que en muchas ciudades de nuestro país y de Occidente, estamos más preocupados de los regalos? Ayer veía unas imágenes de Santiago cuando se abrió un nuevo centro comercial porque querían comprar un muñequito que hoy está de moda, que es Furby, y 300 personas peleándose por ingresar al centro comercial, todo para regalarle al niño que lo pidieron en la Navidad. Evidentemente que el sentido está absolutamente trastocado, ¿no? Claro, el origen de los regalos es un origen bueno, porque el gran regalo lo ha hecho Dios al regalarnos a su Hijo. De ahí viene el tema del regalo, o sea, hay un don que Dios mismo hace, que se da a la humanidad en la persona de su Hijo, que se hace hombre y viene al mundo. Entonces de ahí nos surge, y después los Reyes Magos, ¿no es cierto? Claro. Que van al pesebre a adorar al niño y llevan dones, oro, incienso, mirra. Y de ahí vino, sobre todo a partir de la Epifanía de los Reyes Magos, la costumbre de hacer regalos, en primer lugar a los niños, también a la gente necesitada, pero claro, las cosas a veces se pierden un poquito su sentido original. Pero la idea es esa, que así como Dios nos donó a su Hijo, también nosotros debemos donarnos unos a otros. Darnos al prójimo, dar nuestro tiempo, dar nuestra buena voluntad, nuestra amistad, y si podemos también un regalito. Pero a veces todo se centra en el regalo, en lo material. Claro. ¿Qué diría hacer las familias, por ejemplo, en esta fecha? ¿Qué recomendaría usted como pastor de la Iglesia Católica respecto a quienes son católicos y quienes son cristianos en general, que tampoco son católicos, a lo mejor, pero que pudiera tener usted algún mensaje respecto a este tema? Sí, yo pensaba que hay tres dimensiones aquí en la Navidad. Una es una dimensión familiar, ¿ya? Es decir, la familia se reúne, toda la familia, aún las que más necesitadas, en fin, se reúnen en torno a la mesa, a compartir el alimento, a compartir un rato de conversación, revisar el año, una cena más tranquila, ¿no? Especial. Entonces, fortalecer los vínculos familiares, ¿ya? Y lo que ayuda a fortalecer mucho los vínculos familiares es la conversación, la comunicación. Ojalá sin tener a mano el iPhone, ¿no es cierto? Ni tener los audífonos colocados en los oídos, sino cara a cara, conversar tranquilamente, sin interrumpirse, sin contestar el celular, etc. Y si es una familia creyente, conversar también con Dios, hacer un momentito de oración. Por ejemplo, si en la casa se colocó el arbolito de Pascua y se colocó el pesebre, poder hacer un momentito de oración, dar gracias por el año que termina, dar gracias por cosas buenas que han pasado en la familia o a nivel más social. Si hay alguna necesidad especial en esa familia, un enfermo, un abuelito, en fin, o alguna situación especial, pedir por eso. Se puede tomar un texto del Nuevo Testamento, leer el pasaje del nacimiento de Jesús. O sea, darle un lugar importante a Dios que nos visita y que se hace Él regalo para nosotros. El ideal es de la misa a la mesa, es decir, ir a la misa y después sentarse a la mesa o cenar temprano y después ir a la misa más tarde. Entonces, unir el diálogo familiar con el diálogo con Dios, que Él esté presente en medio de la familia. Y después ese es el primer aspecto familiar, el aspecto religioso, que en cierto modo ya lo toqué, y el aspecto social también, darle una trascendencia a la Navidad. Por ejemplo, visitar una familia que está pasando un momento difícil, ir a visitar un hospital o el hospital a visitar a algún enfermo. Hay gente que sale a la calle a atender a la gente de calle. Las cajas navideñas que muchas parroquias
hacen canastas de Navidad y las llevan a familias necesitadas, o regalo a los niños, juguetes. Entonces hay bastante en ese sentido, creo yo, la parte social. Pero el fundamento de todo está en eso, ¿no es cierto? Que Dios amó tanto al mundo que donó, regaló a su Hijo. Y por lo tanto nosotros tenemos que aprender a vivir en esa cultura del don, esa cultura de lo gratuito, de la solidaridad. No solamente dar cuando a uno le dan, sino también aprender a ser generoso y gratuito. Una cultura más de lo gratuito. Señor Cano, ¿cómo sorprende a la Iglesia Católica esta Navidad 2013, tomando además en cuenta que hay un Papa tan distinto a sus predecesores como Francisco, al menos en las formas, y él ha trascendido comunicacionalmente? La Time lo eligió el personaje del año, por ejemplo, y ha estado prácticamente en todos los rankings de personajes de los diferentes medios de comunicación, de agencias de noticias, etcétera. ¿Cómo los sorprende a ustedes, como pastores también a cargo de arquidiócesis, este Papa tan distinto a sus antecesores? Bueno, siempre se dice que Dios da para cada época de la historia de la Iglesia el pontífice que necesita. Y yo creo que es así. En otros momentos fueron necesarios pontífices, tal vez con otro estilo, de otra forma, pero para cada momento. Yo creo que para este momento era un Papa el que Dios tenía destinado, que viene del tercer mundo, como se dice, o sea, de América, que tiene mucha experiencia pastoral, con mucha sensibilidad también social. Mismo decía que salía en las noches a las calles de Buenos Aires a atender a la gente pobre, un sentido de comunión, de participación a nivel de la Iglesia, un lenguaje muy directo, que todo el mundo puede entenderlo. Nosotros como obispo, por ejemplo, acabamos de tener reuniones de la Conferencia Episcopal y se están preparando las próximas orientaciones pastorales del año 2014 al 2020. Y estas orientaciones llevan mucho de las orientaciones que el Papa ha dado, que dio en Río de Janeiro en una conferencia que tuvo con el CELAM, con el Consejo Episcopal Latinoamericano. Su reciente exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, que ahí hay recomendaciones muy concretas para los obispos, para los sacerdotes, para los laicos. Él ha dicho en todos los tonos que la Iglesia debe acercarse aún más a la gente, y de hecho él está haciendo una serie de gestos de forma, probablemente, exacto, desde, no sé, de no vivir en el Vaticano con todo lo que significa aquello, sino que vivir en un convento más sencillo, más humilde, no usar el automóvil que habitualmente usa el Papa, sino que una renoleta que le regaló otro sacerdote. Claro, alguien dirá son formas, pero son gestos también que de alguna manera están ejemplificando el estilo que él quiere imponer a la Iglesia. Sí. ¿Qué le falta a la Iglesia para acercarse más a la gente hoy día, año 2013-2014, tomando en cuenta también en Chile que ha pasado una crisis a propósito de todas las situaciones de abusos, etcétera, y de judicialización de procesos? Yo creo que lo que el Papa quiere es una Iglesia más simple, más sencilla, que no busque el poder, por decirlo así, que quiera seguir muy de cerca a Cristo, como lo hizo San Francisco de Asís, y por eso el Papa tomó el nombre Francisco, por la radicalidad de su vida, de su testimonio, y también una iglesia misionera, o sea, una iglesia que sale, que no espera que llegue la gente, sino que sale a buscar, como dice el Papa, las periferias. Pero esto de las periferias no son solamente las periferias geográficas, sino también él dice las periferias existenciales. Por ejemplo, la gente que se siente marginada, la gente que está alejada también, o se siente alejada de Dios, de la Iglesia. Pasando por alguna crisis personal. Gente que pasa por crisis personales, por situaciones de depresión, de angustia, de sinsentido de la vida. Entonces, eso supone acercarse, una actitud de acercamiento. Y él insistió un término que usó el Papa Benedicto, decía, la Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción. O sea, no se trata solamente de conquistar adeptos, sino que se trata de dar un testimonio, presentar el mensaje ciertamente, y si ese mensaje y el testimonio que uno da es atrayente, la gente se va a sentir atraída. Y eso fue lo que dijo Cristo, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae.
Entonces, de eso tenemos que dar testimonio, de que el Padre Dios nos atrajo a nosotros hacia su iglesia y que nosotros también con nuestro testimonio de sencillez, de amor al prójimo, de llevar una vida de servicio a los demás, de cumplir nuestros deberes diarios, profesionales, familiares. Pero para atraer a la gente hoy día, a los jóvenes sobre todo, ¿no hay que modernizar algunos procedimientos de la Iglesia Católica, quizá? Sí, bueno, es que de hecho yo creo que se busca eso. Mire, yo le voy a contar para no entrar en generalizaciones. Acabamos de tener una experiencia, vamos a iniciar el próximo año una escuela para formar líderes católicos juveniles, que pretende que jóvenes, vamos a partir con enseñanza secundaria, media, jóvenes de enseñanzas media que tienen condiciones de liderazgo, que puedan recibir una formación adecuada, formación humana, una formación también cristiana, y que ellos puedan entonces descubrir cuál es su misión, su vocación en el mundo y en la iglesia. Y entonces se le enseñan cosas adecuadas a eso, aprender a hablar en público, aprender a formar grupos, trabajar en equipo, ir a entrevistar a personas importantes. Entonces para eso esta escuela los pone en contacto con personajes públicos del mundo político, del mundo sindical, que vayan socializando exactamente, procesos. Empresarial, y acabamos de tener ya 2 encuentros con ellos. Y uno pareciera que no hay interés, pero hay mucho. En el primer encuentro, que duró un día sábado completo, el 5 de octubre, fueron 120 jóvenes, chiquillos y chiquillas. Y el reciente, que fue justo el sábado antes de las elecciones, otro encuentro que fue en la Casa Nazaret, 100 jóvenes. Ahora, el modo de desarrollar el encuentro es un modo muy dinámico, y para eso le pedimos ayuda a unos profesores que en el contacto con los jóvenes han aprendido a hacer dinámicas de grupo, correcto, juegos, que ellos se sientan partícipes, y trajimos, eso sí, a una persona que dio testimonio de su vida cristiana en el mundo político. Obispo, y en términos de las vocaciones sacerdotales, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se motiva a gente que quiera ser hoy día sacerdote, por ejemplo? Se lo pregunto, sí, porque en el último año he visto y he escuchado y he observado también que muchos sacerdotes se han ido de la arquidiócesis de Puerto Montt. Varios han renunciado, sí, otros han tenido algún tipo de proceso. ¿Qué está pasando ahí también? A ver, no, pero no es tan así. O sea, hay un solo sacerdote que él decidió no continuar, pese a que tenía bastante años de ministerio, pero fue una decisión que a todos nos sorprendió, pero que vio en su momento que él prefería llegar hasta ahí y optar por una vía laical. Hay otros 2 sacerdotes que por diversos motivos en este momento están suspendidos el ejercicio de su ministerio. Y uno que era diácono en camino al sacerdocio, que también por vocación, decisión personal, se dio cuenta de que su camino era un camino más bien de laical. Esos son los casos. Hay otros sacerdotes que están fuera de la diócesis porque han estado estudiando en Santiago y que ahora van a volver. Pero ciertamente que el tema vocacional es un tema muy serio. En este momento, como nunca, tenemos pocos seminaristas, tenemos apenas 2 seminaristas. Nunca habíamos tenido tan poco. Ahora, ¿a qué se debe eso? Bueno, son muchas las razones, hay razones, creo yo, culturales. El mundo actual, ¿no es cierto?, le presenta al joven las posibilidades de estudiar, hacer estudios superiores, de capacitarse, tener éxito. También las familias presionan bastante en esa línea. Pero también yo creo que los jóvenes hoy día maduran más tarde. Entonces, yo creo que vocaciones existen, pero que hay que ir a buscarla a lo mejor ya cuando han salido la enseñanza media. Hay que empezar antes. Pero muchas de esas vocaciones se definen en el tiempo casi universitario o de estudios superiores. Claro, el estudio puede ser un tema, o a lo mejor el protagonismo, la competitividad que existe hoy día, el ser exitoso, etcétera, pero y el otro tema es la familia que tiene que motivar también, y los papás, los padres de familia, y en los colegios también, presentar como un ideal posible de vida y de realización y de servicio al prójimo el sacerdocio, porque yo creo que son contados con los dedos de la mano una familia que le diga a su hijo o a su hija, usted que tiene hija, mira, tú tienes que descubrir qué quiere Dios de ti, y si Dios te muestra que
quiere que tú te dediques a Él, a las cosas de Dios, a anunciar el Evangelio a los demás, a servir al prójimo, tienes que estar dispuesto a renunciar a algunas cosas y de servir. Pero, Monseñor, ¿y no tendrá mucho que ver también el tema del celibato, por ejemplo, en una sociedad actual donde no se entiende mucho aquello? Puede que sí, pero yo no creo que sea, ciertamente que eso influye, porque vivimos una sociedad también una cultura muy erotizada, en que hay como una hiperinflación del tema de la sexualidad y de una sexualidad entendida muy mecánicamente, no unida a la afectividad, no unida a la transmisión de la vida, ¿ya? Entonces, pero yo creo que el tema más de fondo es eso. Primero, que se pierde de vista que lo valioso que es consagrarle la vida a Dios. O sea, también en esto hay una dimensión debilitada de la fe, del valor que Dios puede tener en la vida del ser humano. Porque si Dios no tiene un valor grande, bueno, ¿quién está dispuesto a darle la vida a Él? Y ofrecer su vida por consagrarla al Señor y dedicar su vida al anuncio del Señor y a trabajar por el prójimo a causa del amor al Señor. Si esa fe es débil, evidentemente que no puede haber vocaciones. Entonces, ahí viene un tema en la familia, que en la familia hoy día se ha perdido bastante la transmisión de la fe de padre a hijo, la oración en común, en familia. Entonces se vive un estilo un poco secularizado. Entonces, en ese ambiente es difícil que prenda una vocación. Pues las vocaciones surgen en familias. La mayoría de las vocaciones, nosotros lo vemos, ¿no? Surgen en familias donde hay práctica cristiana, donde hay una tradición cristiana. Dios puede hacer también llamar al que quiera, pero habitualmente en una familia cristiana, donde hay hábitos de vida cristiana, surgen vocaciones. Y eso se ha perdido. Claro, bueno, algo habrá que hacer por parte de la Iglesia Católica para que estamos trabajando no haya solamente 2 seminaristas. Sí, pero estamos trabajando con los sacerdotes jóvenes que se acerquen a los jóvenes, hagan jornadas vocacionales en los decanatos, en las parroquias. Este curso de formación de líderes juveniles no es solamente para sacar vocaciones, pero también pueden surgir vocaciones. Ahora tengo un campamento de jóvenes en La Esquema en el verano, en enero, y vienen, fíjese, ahora vienen en enero. Vamos a tener casi 1000 misioneros, estudiantes universitarios de Santiago, de Concepción, de otras partes, del Duoc y de otras universidades, que vienen a misionar. O sea, ahora lo importante es que eso no sea un chispazo, sino darle continuidad a eso. Claro. Ese es el tema. Bien, pues, Monseñor. Le agradezco mucho y quiero desear una feliz Navidad a todos los televidentes de Canal Vértice, a su familia, desear que el Señor nazca en el corazón de todos y en el corazón de la familia, y un feliz año nuevo. Y a usted muchas gracias y lo mismo. Bien, pues, Monseñor, muchas gracias. Y para recordarle a la gente, el día 24 de diciembre, decíamos ahí, tiene mucho que ver el pesebre que está en la plaza. ¿Qué se hace el día 24? El 24 va a haber 2 misas. A las 7 de la tarde se celebra la misa en la catedral, y al término de la misa, el padre Senna, que celebra la misa, va a llevar el niño, que es labrado en madera, pesado, al pesebre que está en la Plaza de Armas. Una mini procesión. Una mini procesión para dejar allí el pesebre, el niño, con un canto, en fin, los guardias papales lo acompañan, una cosa breve pero bonita. Y a las 10 la misa oficial de Nochebuena, que voy a presidir yo. Y después el 25 hay la misa de 12, como siempre, porque esta es una fiesta de preceptos religiosos, o sea, el católico tiene que asistir. Bien, pues, muchas gracias. Ya, gracias a usted. El arzobispo de Puerto Montt.